Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo video del canal de Paradiso, la Academia para Paisajistas. Mi nombre es Fran y en este video te voy a enseñar a diseñar jardines con curvas. Primero que nada te voy a enseñar a dibujar curvas en el plano, o sea, te voy a mostrar la técnica y para eso vamos a hacerlo en la computadora, en el software que utilizamos en Paradiso Jardines, ya te voy a contar cuál es. Y en la segunda parte de este video te voy a contar acerca de 3 consejos que te doy para que tus diseños con curvas sean un verdadero éxito. Así que vamos. Bien, arrancamos, pero antes que nada te cuento que te voy a mostrar la técnica de dibujo en este software que uso yo para dibujar en Paradiso Jardines. Se llama Real Time Landscaping Architect. Te dejo acá arriba a la derecha de la pantalla un video en el que te cuento todo sobre este software, sus características, sus requerimientos y demás. Por otro lado, también te cuento que tenemos un curso que se llama Digitaliza tus ideas, en donde te enseñamos a usarlo de 0 a 100, con elaboración de planos, renders, fotomontajes. Te dejo enlace en la descripción de este video para que vayas a ver más información sobre este curso, como temario, forma de inscripción, forma de cursado y demás. Bien, arrancamos entonces. Te voy a contar acerca de 2 caminos para dibujar curvas. Por un lado, la técnica de las curvas sin fin, es la primera técnica que vamos a ver. Te cuento que esta técnica consiste en dibujar una curva que entra y sale de los límites del jardín a diseñar. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar por acá y empezamos a dibujar simplemente de esta manera una curva continua, una línea continua, curva, que entra y sale al jardín. Y hay veces que no sale, directamente vuelve a entrar. Entonces entramos y salimos de esta forma. Y luego vamos haciendo otro recorrido por acá, que entra y sale del jardín, atraviesa la casa, por ejemplo, sale por acá. Luego nos subimos a este sendero, pasamos por acá de esta manera. Volvemos a salir del terreno y volvemos a ingresar, por ejemplo, por acá y volvemos a salir hasta terminar el dibujo. De esta forma te puede quedar un dibujo como este, así, con esta forma tan extraña sobre el plano. Podés hacer tantas opciones como quieras. En este caso yo tengo copiado otro plano acá y ya había dibujado otra opción, la voy a habilitar. Ahí está la otra opción que había dibujado curva. Fíjate que es algo similar a esta, pero cambian bastante algunas curvas. Luego de haber hecho varias opciones en diferentes copias del plano, lo que hacemos es borrar todas las líneas que estén fuera del terreno, es decir, todas estas líneas curvas que quedaron por fuera de los límites del terreno. Y lo mismo para la casa, borramos todas las curvas que pasan por encima de la construcción o por encima de los senderos. Bien, vamos a pintar este dibujo que hemos hecho para que se vea bien claro el tema de las curvas. Bien, ahí quedaron dibujadas entonces estas curvas. Esta es una primera aproximación, una primera opción. Por acá también hay otras formas curvas, fíjate, interesante, entonces le vamos a copiar el mismo color. Ahí estamos, entonces esa es una opción. Luego, la otra opción, hacemos lo mismo, fíjate, te muestro rápido cómo queda si borramos todas las líneas que salen del terreno y las que ingresan a la casa. Bien, ahí estamos estas 2 primeras opciones hechas con esta técnica entonces. En este caso, uno podría optar por dejar la parte que está coloreada con verde ahora, verde oscuro, quedaría como para césped. Y la parte que queda en todos estos bordes y en todas estas otras zonas podrían llegar a ser canteros con plantas, por ejemplo. Lo mismo para este otro caso, canteros con plantas y césped en esas zonas curvas. Una gran ventaja que tiene esta técnica, la técnica de la línea sin fin, es que se logran que las líneas se noten continuas. Las curvas se perciben como continuas, o sea, se logra como cierta relación entre cada línea curva, ¿no es cierto? Como que realmente están continuadas. Y eso suma, por supuesto, a la integración de todo el jardín. Como se ve mucho más integrado. Esa es una gran ventaja. Freno un segundito el contenido de este video para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete acá abajo presionando en el botón rojo, activando la campanita para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos. Bien, vamos ahora a el segundo camino que tenemos para dibujar curvas, que es muy parecido a la técnica 1, pero es la técnica de los puntos de partida. Acá lo que hacemos es identificar en el plano los puntos importantes que tiene el jardín. Son esos puntos hitos, se podría decir, como pueden ser, por ejemplo, árboles o vértices de caminos
o vértices de la construcción, por ejemplo, como este que está acá o este. Tanques de agua, por ejemplo, acá he dibujado una cisterna, una boca de cisterna, entonces bueno, ese puede ser un punto importante. O esta esquina de esta columna de la construcción, de esta galería, o esta esquina que está acá de esta mesada que está en la galería, eso también. Podemos identificar también, por ejemplo, ventanales, como es el caso este que está acá. Acá hay un ventanal importante en esta casa. Entonces, una vez que identificamos los puntos importantes que tiene este plano, lo que hacemos es usarlos de punto de partida para dibujar curvas. Entonces, por ejemplo, podemos partir de este punto de esta esquina que está acá, a dibujar una curva para ver cómo lo unimos con este otro punto que está acá. O, ¿por qué no?, con este punto que está acá. Por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a partir de este punto y venimos de esta forma y empezamos a dibujar líneas curvas. Siguiendo un poquito la misma onda de la técnica anterior, vamos haciendo curvas de esta manera y vamos dirigiéndonos hacia el siguiente punto importante, que era este árbol que está acá. Vamos a pasar por al lado y venimos hacia este punto importante que está acá. O, ¿por qué no?, podríamos, si no, borrar un poquito y nos venimos de esta forma al otro punto importante, que era este punto que estaba acá. Luego continuamos hacia el segundo punto, que es este vértice de la construcción. Acá hay justo una entrada a la galería por el lateral. Entonces llegamos hasta ese punto. Y luego podemos elegir otro punto importante para unir, que puede llegar a ser este que está acá en este vértice. Luego de este vértice podemos volver a este otro que está enfrente. Llegamos hasta este vértice que está acá. Y nos vamos, quizás, se me ocurre, podríamos venir a este otro punto que está acá. Y venimos así nuevamente. Unimos con este punto de este vértice que está acá. Podríamos saltar el punto de la ventana y directamente venirnos hasta el próximo vértice. O, ¿por qué no?, podríamos venir directamente a este vértice que está acá. Nos venimos directo hasta este vértice. Y luego de acá podemos saltar a este vértice que tenemos acá arriba. Venimos así, por ejemplo. Y después de este nos volvemos a este vértice. Como verás, vamos dibujando curvas que podrían llegar a representar canteros que van a rodear a esta casa. Y vamos a venir a parar a el inicio que estaba acá. Por ejemplo, ahí tenemos una posible forma que surge de utilizar los puntos importantes del jardín, los puntos importantes ya existentes, como puntos de partida. Vamos a hacer otra opción acá, un poquito más rápido. En esta opción tengo una piscina, algo que es muy común encontrar de entrada nomás en los jardines. Luego tengo acá una zona de fogón o de reunión, que también forma un punto importante, y el resto está igual como en el plano anterior. Luego de que terminamos de hacer las formas que primero se nos vinieron a la cabeza con estos puntos importantes, lo que hacemos es lo mismo que hicimos en la técnica anterior. Agarramos y borramos todo lo que está fuera del terreno o por encima de las construcciones. Bien, ahí estuvo entonces estas dos opciones que salieron de utilizar la técnica de los puntos de partida. Ahora, si uno puede, obviamente tiene que hacer más opciones. O sea, no está bueno no quedarse solamente con dos opciones. Acá, mientras más opciones hagas, mejor, porque más opciones vas a tener para evaluar después. Hay que considerar que estas dos técnicas que te acabo de comentar son las técnicas que te van a servir para romper la barrera del papel en blanco, como se llama, que es ese momento en el cual tenés el plano entre manos y decís, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo arranco con esto? Bueno, estas dos técnicas sirven para eso, para empezar, para darte ese empujoncito inicial. Es por eso que lo que te recomiendo es que agarres, por ejemplo, si no tenés el software o si no lo estás haciendo en computadora, lo que te recomiendo es que agarres y hagas varias copias de ese plano en blanco y que empieces a hacer garabatos, como se dice, sobre ese papel en blanco. Te buscas varios colores, te pones una musiquita tranqui, te asegurás de estar en un lugar en el que no tengas interrupciones y tratás de concentrarte lo máximo posible en ese plano. Y como te digo, lo importante al comienzo es
que te dejes llevar. O sea, no importa ahora si la curva te quedó más cerrada, más abierta, si no te gusta cómo quedó, si pensás que esa primer opción que dibujaste es un desastre y no te gusta para nada, no importa. Déjate llevar por el dibujo, déjate llevar por el lápiz, por tu creatividad. No te pongas en papel de juicio en este momento. No empieces a pensar, qué feo esto, no me gusta, no me va a salir. Evita esos pensamientos en este momento, porque no es el momento para ponerse a evaluar o a criticar eso que estás haciendo. Ese momento inicial es para crear muchas opciones, es para crear justamente, es para expresarse. Obviamente que van a haber un montón de opciones que no te van a gustar, que te van a parecer horribles como están. Porque bueno, a todos nos pasa. Nadie crea diseños espectaculares de un solo tirón, o sea, de un solo saque. No pasa eso. Lo que sí pasa normalmente y que es parte del proceso de diseño es que las personas que estamos creando algo, lo que hacemos es buscar una lluvia de ideas, es decir, muchas opciones. Y luego, cuando ya tenés varias opciones, en ese momento ya sí pasas a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio, que es donde te pones a evaluar cuál es el que te gustó más, cuál opción te gusta más de las que dibujaste. Entonces ahí sí te pones a criticarlas, decís, no, esta curva nada que ver, no, esta curva está muy chica, este cantero nada que ver acá, esto está dejando mucho césped, acá estoy dejando mucho cantero, y ese tipo de críticas vienen en esa siguiente etapa. Ahora bien, de cualquiera de estas dos técnicas que hayas utilizado, o de las dos, haciendo una combinación de las dos técnicas si te sirve, hay una técnica que te voy a contar ahora que es superadora, se podría decir. Es esa técnica que puedes aplicar después para mejorar esto que ya has dibujado hasta el momento. Se llama la técnica de los círculos rectores. Bueno, en realidad no sé si se llama así, no sé si tiene nombre esta técnica, pero bueno, le puse así como para que se entienda el concepto y de qué se trata. Esta técnica no es más ni menos que crear círculos que puedas utilizar como guías para ajustar todas estas curvas que has dibujado y hacerlas más elegantes, más definidas y que queden más estéticas y que cumplan mejor la función de curva. Entonces ahora vamos a volver al plano, vamos a volver al software y te voy a mostrar cómo se aplica esta técnica, la técnica de los círculos rectores. Vamos. Bueno, bien, vamos a partir entonces de estas cuatro opciones solamente que teníamos. Vamos a elegir una y nos vamos a ir a aplicar la siguiente técnica. Voy a elegir en particular, que es esta opción que está acá. La voy a agarrar, la voy a copiar y me la llevo para este espacio para ver el refinamiento de curvas. Resulta que para hacer un poquito más prolijas o más definidas estas curvas, uno puede utilizar esta técnica que consiste en crear círculos simplemente. Crear círculos y venir y colocarlos por encima de la imagen y utilizarlos como regla para que las curvas queden más definidas. Entonces, por ejemplo, podemos venir y colocar este círculo por acá que más o menos coincida con esa forma que habíamos dibujado, y podemos copiar y podemos venir hasta acá y ponerlo por acá o ponerlo más grande. Fíjate cómo voy ampliando el tamaño de los círculos. Luego podemos copiar otro círculo por acá y lo ubicamos acá. Fíjate que hay que hacerlo un poquito más chiquito para que más o menos vaya con el mismo tamañito de curva, y lo ponemos así tangente a esas curvas que habíamos dibujado en principio. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Fíjate que acá coincide justo otro, porque ahora lo que hacemos es seleccionar la imagen anterior, las primeras líneas curvas que habíamos dibujado, y las vamos a ir acomodando a el perímetro de esos círculos que hemos dibujado. Entonces, de esta forma lo que hacemos es emprolijar o definir mucho mejor las curvas. Entonces venimos acá, por ejemplo, ubicamos este punto como corresponde sobre la línea. Es que ahora nos ponemos bien en detallistas y lo podemos corregir de esta forma. Por ejemplo, borramos todo lo que queda sobre el círculo. Por ejemplo, vamos a hacer eso. ¿Ves? De esta forma. Entonces fíjate que cuando borramos este círculo, fíjate qué bonita que quedó esta curva dibujada. Volvemos hacia atrás porque te quiero mostrar acá otro caso. En este caso lo que vamos a hacer va a ser acomodar los puntos que forman esta curva a los perímetros del círculo. Entonces ponemos editar y nos venimos así. Insertamos algunos puntos y los ubicamos directamente por encima. Voy a activar el imán, que es esta herramienta que tiene este software que facilita bastante este trabajo, y vamos poniendo puntos y vamos ajustando
los perímetros de estas curvas que habíamos dibujado a el perímetro del círculo. Y ahora lo que hago es seleccionar los círculos que dibujé, que usé como rectores, los corro y fíjate cómo quedaron marcadas las curvas. Han quedado realmente unas curvas bien pronunciadas, bien definidas en este jardín. Y así de esta forma puedo seguir hacia el frente de la casa rectificando todas estas curvas que había dibujado con la técnica de la línea sin fin, rectificándolo con la técnica de los círculos rectores. Finalmente corro los círculos y fíjate cómo quedó este diseño de jardín con estas formas curvas, con estas curvas bien definidas. Seguramente hay mucho por mejorar, mucho por corregir. Lo que figura ahora en blanco, que son todos estos laterales y estas formas así, pueden llegar a ser canteros con plantas arbustivas o herbáceas o incluso árboles. Algunas plantas pueden salirse de esos canteros, incluso venirse a la zona de césped y demás. Así que bueno, esta zona que quedó por acá podría llegar a ser tranquilamente una zona de reunión con algunos silloncitos, o esta zona que está acá también podría llegar a ser. Y estos son simplemente laterales que o van con césped o, si no le da mucho el sol, podría ir por ejemplo con granza y así. Es decir, ya tenemos las primeras líneas, las líneas madre de este jardín que estamos diseñando. Bueno, entramos a la segunda parte de este video en la cual te voy a contar acerca de 3 recomendaciones que te doy para que tus curvas sean un verdadero éxito. Número 1. Crea curvas que sean pronunciadas. O sea, no te quedes a medias. Que se note que quisiste dibujar una curva. Las curvas tímidas por lo general no funcionan porque dan la sensación de como que el que estaba diseñando el jardín se quedó a medias. No sabía si quería dibujar una curva o empezó con una curva y no se terminó de decidir y terminó dibujando una recta, o quería dibujar una recta y le quedó toda pandeada. Es decir, las curvas tímidas, las curvas que no quedan definidas, las curvas que no tienen carácter, no funcionan, no quedan bien. Por supuesto, todo esto que te comento es desde mi punto de vista. Quizás haya un montón de gente que sí le guste cómo queda una curva menos definida. Bueno, para mí en lo personal, mi recomendación es que quede definida. Y acá el problema, en realidad, está en el hecho de que vos, cuando estabas dibujando en el plano, vos no querías dibujar una curva tímida, como le estamos llamando. En realidad vos no querías dibujar una curva a medias. Vos dibujaste en el plano una curva y dijiste, me gusta cómo queda y listo. Pero el problema ocurre cuando lo llevamos a la realidad. Cuando uno va a ver esas curvas en la realidad, en la perspectiva correspondiente de la visual que va a tener el jardín de esa curva, bueno, ahí las cosas cambian. Ahí uno se da cuenta de que se quedó chico con las curvas. Y vos dirás, pero ¿cómo? En el plano estaba todo bien, parecía una curva interesante. Pero bueno, no fue así en la realidad. Entonces, para corroborar esto cuando estás dibujando en el plano, te recomiendo hacer el siguiente ejercicio. Simplemente después de dibujar la curva, coloca la curva en perspectiva, en la perspectiva en la que el observador va a ver esa curva. Y ahí te vas a dar cuenta, al menos de una forma más aproximada, si esa curva realmente se va a notar en el jardín cuando lo vayas a ejecutar. Te muestro nuevamente en la computadora este ejercicio para que se vea perfecto y clarito de qué se trata. Bueno, fíjate que acá he dibujado curvas bastante poco pronunciadas, unas curvas como bien sutiles que he dibujado que quizás en el plano se ven relativamente bien. Uno podría llegar a pensar de que estos canteros pueden llegar a quedar muy bien y se puede notar bien la curva. Pero ¿qué pasa cuando ponemos en perspectiva esta imagen? Nos vamos a la otra vista en perspectiva que tiene este software. Acá en el software es mucho más fácil de ver esto, pero en papel también, como te decía recién, se puede ver. Entonces, como ves en este caso, cuando ponemos el plano que estamos dibujando, lo ponemos en perspectiva, lo bajamos y lo vemos en la perspectiva en la que se va a ver la curva, en la perspectiva de la visual de esta curva, fíjate que se ve la curva, pero se ve media pobre. Realmente en algunos lugares esa curva medio que se pierde. Esta curva sí, acá se va a ver bien en la vista desde la casa, pero allá al final es como que se va perdiendo. Por acá, por ejemplo, esta curva que está acá, lo mismo, es una curvita que queda como media, como que queda poco definida. Fíjate en este otro caso, en este otro cantero, esta curva que cuando uno la ve desde arriba, bueno, también se ve poco definida, se ve como medio sutil,
Pero si lo ponemos en 3D en perspectiva, fíjate, no es una curva que se vea muy definida, es una curva media rara. Entonces fíjate ahora la diferencia cuando dibujamos curvas bien pronunciadas. En este ejemplo he dibujado las curvas bastante más pronunciadas en este frente y fíjate cuando lo bajamos a la vista en perspectiva. Fíjate cómo se ven estas curvas, fíjate cómo cambia la cosa, fíjate qué presencia que van a tener estas curvas acá. Fíjate incluso desde esta vista. Desde esta vista también se ve bastante clara la curva. O sea, está clarísimo que uno quería dibujar curvas acá. Tienen presencia, tienen definición estas curvas. Si incluso uno sube la visual y lo ve más en una vista axonométrica, como se llama, que es así visto como en ángulo, fíjate que también las curvas se ven claras. Comentame acá abajo en este video qué opinás de esta primera recomendación que te doy sobre dibujar curvas pronunciadas y sobre ver siempre para confirmar el papel en la visual en la que se van a ver las curvas. Bueno, me tomo un matecito. Número 2. Cuidado con las estrangulaciones. Muchas veces, con el afán de hacer curvas en jardines que son pequeños, nos acercamos mucho con las curvas a los límites del jardín. Y de esta forma lo que hacemos es dejar espacios muy angostos, justamente estrangulaciones, que después se nos puede dificultar bastante el hecho de poner vegetación en ese pequeño espacio. Entonces la recomendación es que si estás dibujando curvas y te estás acercando mucho a los límites del terreno, tengas en consideración si vas a poner vegetación o no en esa zona. Si vas a poner vegetación, tengas cuidado de dejar más espacio simplemente, es decir, alejar la curva del límite del terreno, y si no, directamente acercarte y dejar solamente espacio para, por ejemplo, poner un cerco formal, una enredadera, que con 40 centímetros más que suficiente. Bueno, y tercera recomendación que quiero darte en cuanto al dibujo de curvas es que evites el firulete o la viborita, llamémosle. Muchas veces nos hemos encontrado con jardines que son pequeños en superficie y que han querido amontonar un montón de curvas. Entonces esto hace que, obviamente por una cuestión de espacio, todas las curvas queden como apretadas y parece como que se hizo un firulete o un serrucho de dientes curvos. Son curvas que no quedan bien definidas. Volvemos a lo mismo. Esto está muy relacionado con la recomendación 1, ¿no es cierto? De curvas bien definidas. Parece como que el que estaba diseñando no se decidió si quería hacer una curva o quería hacer una recta. O quería hacer una recta y se le deformó. Es como que, no sé, como que le falta definición. Carácter, podríamos decirle. En estos casos en los que contamos con poca superficie o con jardines pequeños, quizás la recomendación está en inclinarse hacia dibujar líneas rectas o a lo sumo líneas rectas con los vértices redondeados, como tipo boomerang que se llama, lo cual no me termina de convencer mucho. O sea, en ese caso prefiero las líneas rectas directamente. Tiene que ser un caso muy especial en el que quede bien la línea recta con la esquina redondeada, o sea, tiene que estar muy relacionado con la arquitectura del lugar. O si de todas formas, aunque tenés poco espacio, es un jardín chico, pero querés diseñar de todas formas con curvas, que está totalmente perfecto, lo que te recomiendo es que optes por una sola curva, o una curva y una contracurva, o sea, que elijas hacer pocas curvas. Recordá una de las leyes primeras del diseño de jardines que siempre repetimos en este canal: simplifica y triunfarás. Casi que tiene que ser una ley de vida para los paisajistas esto ya. Desde mi experiencia y desde la experiencia que hemos tenido en Paradiso Jardines, la mayoría de las veces menos es más. Por lo general sucede que menos elementos o menos información tienen mejores resultados, porque de alguna manera esos pocos elementos o esa poca información tiene más definición, más carácter, tiene más fuerza. Por eso es que te recomiendo apuntar a simplificar, a ser simple. Si querés aprender más sobre paisajismo y jardinería, te recomiendo que vayas a visitar nuestra Academia para Paisajistas. Te dejo acá abajo el enlace para que vayas a nuestra academia, para que veas todos los cursos que tenemos online en donde te enseñamos todo sobre el paisajismo. Te enseñamos a diseñar, te enseñamos sobre presupuestos, sobre digitalización, sobre sistemas de riego. Ya son casi 2000 los alumnos que forman parte de nuestra Academia para Paisajistas
y estoy seguro de que si vos estás queriendo entrar en el mundo del paisajismo y la jardinería, no te podés perder estos cursos. Estoy seguro que te van a servir muchísimo para empezar tu emprendimiento de paisajismo. Te dejo el enlace aquí abajo y no dejes de ir a visitarnos por allá. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido todo esto que te he compartido. Si fue así, si este video te dejó algo, me encantaría que acá abajo en los comentarios me dejes un feedback, me dejes un emoji con las manitos así haciendo un corazoncito, como venimos de videos anteriores. Déjame eso aquí abajo, entonces eso me va a hacer saber de que estoy por buen camino creando contenido para este canal, de que todo el contenido y todas las energías que uno pone en este canal sirve. Obviamente espero que te hayas suscrito, que estés suscrito a nuestro canal, porque vamos a seguir subiendo todo este tipo de contenido relacionado al paisajismo. Sin más que decirte, muchísimas pero muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.